Hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 1. Hoy es un día que será recordado en todo el mundo del Jujutsu. Los 6 ojos han aparecido una vez más. Dentro de la finca principal del clan rojo, una de las 3 grandes familias de Jujutsu, un silencio inquietante llenó la habitación. Todos contemplaron con asombro a los 2 recién nacidos idénticos que yacían en la cama, boquiabiertos, pero incapaces de articular palabra. Los 6 ojos. En el momento en que el primer bebé abrió los ojos, esta revelación se extendió como un reguero de pólvora por toda la habitación. Un par de ojos impresionantes que se extienden como un cielo infinito. Un par de iris de color azul pálido que giran con un brillo blanco brumoso. Los legendarios 6 ojos, un rasgo extremadamente raro y poderoso transmitido a través del linaje Gojo, que se manifiesta solo una vez cada 100 años, o incluso menos. Un poder que otorgaba una percepción incomparable, una visión de 360 grados, la capacidad de ver a grandes distancias y una claridad absoluta en la batalla. Cuando el primer recién nacido reveló esos ojos, todo el clan Gojo estalló en silenciosa alegría. Su largo período de estancamiento había terminado. Para el clan rojo, el nacimiento de un portador de 6 ojos significaba un futuro inquebrantable. Pero entonces, cuando el segundo bebé abrió los ojos, revelando exactamente las mismas pupilas, toda la habitación cayó en un silencio inquietante. Los mismos 6 ojos. El mismo brillo azul cielo. Si tener un hijo era una bendición, tener 2 era una anomalía, quizá incluso un presagio. En el mundo del Jujutsu, los gemelos eran vistos como una maldición, una desviación del destino mismo. Aunque eran 2 individuos, estaban intrínsecamente vinculados. Se reflejaban, se influían e incluso se limitaban mutuamente. Si fueran personas comunes y corrientes, esto no sería un problema. Pero para los hechiceros, especialmente para aquellos destinados a la grandeza, los gemelos a menudo significaban una dilución del talento, una división antinatural del poder. Y ahora, con 2 recién nacidos que poseen los legendarios 6 ojos, las implicaciones eran aún más inquietantes. Instintivamente, todos se giraron hacia el anciano sentado en el centro de la sala, esperando su juicio. Como si sintieran el peso de sus miradas, los 2 infantes hicieron algo impactante. Al mismo tiempo, giraron sus cabezas hacia el anciano, sus rostros de recién nacidos extrañamente tranquilos, sus ojos celestiales reflejando su figura. Pero había una diferencia. La mirada del primogénito era fría como el hielo, carente de curiosidad, como si ya hubiera visto a través del mundo mismo. Su destino era especial, él era el elegido, destinado a convertirse en el hechicero más fuerte de su era. El segundo bebé, sin embargo, tenía una expresión diferente. Sus ojos se llenaron de un silencioso alivio. Por fin había nacido. Y en su mirada había un rastro de madurez que ningún recién nacido debería poseer. Nunca pensé que reencarnaría en Jujutsu Kaisen y me convertiría en el hermano menor de Gojo Satoru. Todo el embarazo fue como una lucha a vida o muerte, o sea, me siento mal por lo que le pasó a Gojo Satoru, pero eso significa que tuve que renacer como su hermano menor. Es demasiada presión, el corazón de Aoi estaba lleno de emociones complicadas. Así es. Era un reencarnador y ahora renació como el hermano gemelo de Gojo Satoru. Al igual que Satoru, poseía los legendarios 6 ojos, las mismas pupilas azul cielo que denotaban un poder abrumador. La misma habilidad que convirtió a Gojo Satoru en el hechicero más poderoso del mundo. Sin embargo, solo él sabía la verdad. Él y Gojo Satoru eran completamente diferentes. Desde el momento de la concepción, Aoi experimentó el miedo de casi morir. No se suponía que existiera. En la línea temporal original, Gojo Satoru nunca tuvo un gemelo. Solo había un portador de los 6 ojos por generación. El nacimiento de Aoi alteró el orden natural, alterando el curso original del mundo. Pero ese no era el mayor problema. El verdadero problema era que casi había muerto en el útero. A lo largo de su desarrollo compartido, Satoru había absorbido sin saberlo toda la energía maldita de Aoi.
En circunstancias normales, el poder de Aoi se habría agotado por completo antes de nacer y su existencia se habría borrado antes de que tuviera la oportunidad de vivir. Pero en el momento más crítico, cuando estaba a punto de desaparecer, sus habilidades latentes despertaron. Sistema de fusión Shinigami activado. En ese momento, Aoi experimentó una transformación irreversible. Ya no era un hechicero de Jujutsu. Él era un Shinigami. Esa fue la única razón por la que sobrevivió. Sin embargo, el coste fue elevado. Cualquier resto de energía maldita que alguna vez poseyó fue completamente absorbido por Satoru, dejándolo completamente incapaz de usar Jujutsu. Gojo Satoru siguió siendo el mismo, el elegido, el prodigio, el que estaba por encima de todos. Pero Aoi, para el mundo exterior, era un fracaso. Un niño con los legendarios 6 ojos, pero sin energía maldita. Desde el momento en que nacieron, fueron marcados. Gojo Satoru, un genio sin igual. Heredero del clan Gojo. El hechicero más poderoso de su generación. Aoi, una anomalía maldita. Un niño con 6 ojos pero sin poderes. Un defecto. Un hombre de mediana edad con expresión severa dio un paso adelante y se dirigió al líder del clan en voz baja. Jefe de clan, los gemelos son un mal augurio para nuestra familia. Como el menor no tiene rastro de energía maldita, significa que fue rechazado por el destino. No es más que un falso portador de los 6 ojos. Su tono era frío y directo. Por el bien del futuro del clan, propongo, Aoi podía sentir la intención asesina. Pero él no podía hacer nada al respecto. Incluso con el sistema, él todavía era apenas un recién nacido. Sin fuerza. Sin medios de resistencia. Sin voz ni voto en su propio destino. La habitación quedó en silencio. Muchos en el clan Gojo sintieron compasión por el niño. Después de todo, era inocente. Pero nadie se atrevió a objetar. Nadie podía garantizar que este falso portador de los 6 ojos no interferiría con el crecimiento del verdadero heredero. Al final, la decisión final quedó en manos del líder del clan Gojo. El anciano jefe del clan guardó silencio un largo instante. Luego, dio un paso al frente y colocó una mano sobre la cabeza de ambos bebés. El portador de los 6 ojos debe tener absoluta confianza. Su voz era tranquila pero firme. El clan Gojo no teme a un mal augurio nacido de la mera superstición. Una amable sonrisa se formó en sus labios mientras miraba al primogénito. A partir de hoy, tu nombre será Gojo Satoru. Luego se volvió hacia Aoi. Eres su hermano menor. Aunque te falta la energía maldita, el clan Gojo te dará un lugar donde sobrevivir. Pero si quieres prosperar, tendrás que confiar en tu propia fuerza. El anciano asintió en señal de aprobación. A partir de este día, serás Gojo Satoshi. El nacimiento de los 6 ojos del clan Gojo una vez más conmocionó al mundo del Jujutsu. Pero solo los que estaban en esa sala sabían la verdad. Uno de estos 2 hermanos estaba destinado a ser el hechicero más fuerte del mundo. El otro, una anomalía impotente. Gojo Satoshi dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Al menos no me matarán justo después de nacer. Satoru, ser tu hermano es una pesadilla infernal, menos mal que soy un tramposo. En ese momento, una fría voz mecánica resonó en su mente. El anfitrión Gojo Satoshi ha nacido con éxito. Sistema de fusión Shinigami vinculado exitosamente. Regalo de nacimiento desbloqueado. Zanbakut, herramienta maldita, técnica de forja. Inactiva. 52 Capítulo 2 Mientras era sacado de la sala de partos por una nodriza, Gojo Satoshi, su nuevo nombre ahora oficialmente dado, comenzó a interactuar con su sistema. Sabía muy bien que, como portador de la restricción celestial, el clan Gojo nunca lo tomaría en serio. En el mundo actual del Jujutsu, nadie comprendía plenamente el verdadero potencial de quienes nacían con restricción celestial. Esto seguiría siendo así hasta que Zenin Toji, el asesino de hechiceros, dejó su huella en la historia. Hasta entonces, aquellos nacidos sin energía maldita eran simplemente ignorados. En ese momento, todo el clan Gojo celebraba el nacimiento de Gojo Satoru. Pero en cuanto a su gemelo, el fallido portador de los 6 ojos, probablemente solo sentían desdén. Pero nada de esto le importaba a Satoshi. Mientras él sobreviviera, nada más importaba. Sin energía maldita, sin habilidad para convertirte en hechicero. ¿Y qué? Él tenía un sistema. Además, en este mundo, aquellos nacidos con restricción celestial estaban lejos de ser débiles. Satoshi se tranquilizó. Como ahora era el hermano gemelo de Gojo Satoru, no iba a dejar que su hermano adoptivo recorriera el camino de la soledad y la muerte.
Cuando leyó el manga en su vida pasada, hubo muchas cosas que lamentó haber visto desarrollarse. Ahora que estaba aquí, tenía la oportunidad de cambiarlo. ¿Y el primer paso? Comprender su llamado sistema de fusión Shinigami. Sistema, ¿puedes intercambiar habilidades poderosas por mí? No tengo técnicas malditas, así que debería haber algún tipo de compensación, ¿no? No. ¿Podrías intercambiar objetos entonces? ¿Quizás una Zanpaku T de Bleach? ¿O algo similar? No. ¿Al menos tienes un sistema de tareas? ¿Algo donde pueda ganar recompensas por completar misiones? No. 3 rechazos consecutivos. Satoshi parpadeó. Entonces, ¿qué puedes hacer? El propósito del sistema es facilitar la fusión de técnicas de Shinigami y Jujutsu. Sin embargo, el anfitrión no puede convertirse en un hechicero de Jujutsu. Como resultado, funciones esenciales como la asignación de tareas y el intercambio de objetos han quedado inoperantes. Características funcionales restantes. Forja de Zanpaku, entrenamiento de Zankensouki. Al escuchar esto, Satoshi se sintió un poco más tranquilo. Al menos no era completamente inútil. Zanpaku y Zankensouki, los aspectos fundamentales de la fuerza de un Soul Reaper, aún estaban disponibles para él. Aún así, hubiera sido bueno si el sistema incluyera algo como el Gyoku. Si ese fuera el caso, entonces todo el mundo del Jujutsu no sería un problema. Justo cuando estaba pensando en el potencial del sistema, de repente se quedó en silencio. Sistema, explica las funciones restantes. No hay funciones adicionales. Se han explicado todas las funciones disponibles. Los ojos azul cielo de Satoshi se quedaron en blanco por un momento. ¿Eso es todo? ¿Su dedo dorado ya estaba medio roto antes de que siquiera comenzara a usarlo? En su vida pasada, tuvo una suerte terrible y murió inesperadamente, pero luego tuvo la suerte de reencarnar. En el útero, casi fue absorbido por Satoru, pero luego despertó su sistema y sobrevivió. Bueno, suerte o no, estaba vivo. Y eso fue suficiente. Al sistema solo le quedaban 2 funciones, pero al menos parecían útiles. Satoshi solo pudo consolarse con ese pensamiento. En los tiempos modernos, si no dominas el arte de la autopersuasión, no sobrevivirás en el lugar de trabajo, reflexionó. Aún así, al menos el núcleo del sistema Bleach, la Zanpaku T, estaba intacto. Eso por sí solo sería de gran ayuda en el futuro. Como alguien con restricción celestial, su mayor activo no sería la energía maldita, sino las herramientas malditas. Y no había ninguna duda, la Zanpaku que forjaría en el futuro se convertiría en su herramienta maldita definitiva. Olvídalo. Esto ya es suficiente. Mientras tenga una Zanpaku y una Zankensouki, estaré bien. Sistema, ¿cómo forjo una Zanpaku? La función de forja de Zanpaku no está activada. Por favor, consiga primero una herramienta de forja. ¿Ja? ¿De verdad necesito herramientas de forja de verdad? ¿No puedo invocar una Zanpaku con la mente? Primero obtenga una herramienta de forja. La respuesta del sistema fue completamente mecánica. Satoshi suspiró. Muy bien, entonces ¿cómo activo las 4 técnicas fundamentales de Shinigami? Zanjutsu, Akuda, o Aikido. El anfitrión actualmente no cumple con los requisitos para aprender estas habilidades. Explóralas y desbloquéalas por tu cuenta. ¿En serio? La mente de Satoshi se quedó en blanco por un momento. Soy apenas un recién nacido, ¿cuánto tiempo pasará antes de que pueda tener en mis manos herramientas de forja? Y ahora, tenía que averiguar las condiciones para aprender las técnicas de Shinigami por su cuenta. ¿No es esto prácticamente una sentencia de muerte? Satoshi quería quejarse, pero el sistema ya se había quedado en silencio. Así que esta es mi nueva vida, ¿eh? Una mezcla de sorpresas, y muchos dolores de cabeza. Gemelo 6 ojos. En el momento en que se difundieron esas 2 palabras, todo el mundo del Jujutsu se sumió en un alboroto. Aunque el clan Gojo no había hecho un anuncio oficial, como una de las 3 grandes familias de Jujutsu, cada movimiento que hacían estaba bajo un minucioso escrutinio. 2 niños con 6 ojos, las implicaciones fueron simplemente demasiado impactantes. No mucho después de que nacieran Gojo Satoru y Gojo Satoshi, las familias Zen y Mikamo ya habían recibido la noticia. Cuando los informes confirmaron que ambos recién nacidos habían heredado los legendarios 6 ojos, los jefes de ambos clanes guardaron silencio. El ambiente familiar se volvió más denso y desasosegado. Los clanes Gojo, Zen y Mikamo eran conocidos colectivamente como las 3 grandes familias del Jujutsu. Eran la columna vertebral del mundo de la hechicería, en constante competencia por el dominio.
Pero ahora, con dos usuarios de 6 ojos nacidos en el clan rojo, ninguna de las otras dos familias podría rivalizar con ellos durante generaciones. Esto es increíble. ¿Gemelos con 6 ojos? Si no confiara en la fuente, asumiría que son noticias falsas. Llegados a este punto, solo podemos esperar que los gemelos acaben interfiriendo entre sí. ¿La maldición de los gemelos en las familias de Jujutsu se aplicará también a ellos? El jefe del clan Zenin suspiró profundamente. Ya era viejo, había trabajado incansablemente para llevar al clan Zenin a su apogeo, solo para que esto sucediera en el ocaso de su vida. Probablemente no viviría lo suficiente para ver el pleno ascenso del clan Gojo. Pero al ver la amenaza cada vez mayor que representaban, supo que no podría descansar en paz. Mientras tanto, el jefe del clan Kamo estaba aún más frustrado. Entre las tres grandes familias, el clan Kamo siempre había sido el de menor influencia. Él había pasado años intentando cambiar eso. Sin embargo ahora, con el clan Gojo produciendo dos portadores de 6 ojos, la posición del clan Kamo estaba en mayor peligro. ¿Acaso el clan Gojo fue bendecido por Amaterasu? ¿Cómo demonios terminaron con 6 ojos? Aunque sean gemelos, sin duda, ambos alcanzarán la cima del mundo de la hechicería. En este punto, todo lo que el jefe del clan Kamo podía hacer era rezar para que sus descendientes produjeran a alguien con una técnica de manipulación de sangre aún más fuerte, cualquier cosa para ayudarlos a cerrar la brecha. Capítulo 3. La culpa de Gojo Satoru 6 años después. Satoshi, ¿quieres salir a jugar? Un niño de cabello blanco, pestañas blancas y llamativos ojos azules miraba con curiosidad a su hermano menor, preguntándose qué pasaba siempre por su mente. A pesar de que los ancianos del clan le advirtieron que Satoshi lo detendría y le aconsejaron que mantuviera la distancia, Satoru tenía sus propios pensamientos sobre el asunto. No podía explicarlo bien, pero sentía una conexión única con su hermano gemelo, alguien que se parecía exactamente a él pero que se diferenciaba de él en muchos aspectos. Satoshi carecía de energía maldita y soportaba la carga de la restricción celestial, pero eso no impidió que Satoru lo cuidara. Satoru, ¿estás seguro de que el patriarca te dejará salir? Hay una recompensa enorme por ambos en la red oscura. Si te escapas, podrías traerle problemas a la familia. Satoshi miró a su hermano mayor, acostumbrado desde hacía tiempo a la naturaleza impredecible de Satoru. Gojo Satoru y Gojo Satoshi, los herederos gemelos del clan Gojo, tenían una recompensa de 100 millones de yenes por sus cabezas. La recompensa fue lo suficientemente tentadora como para atraer a hechiceros imprudentes que sobreestimaron sus habilidades. Por supuesto, los hechiceros de bajo nivel no tenían ninguna posibilidad de violar la seguridad del clan Gojo. Y los verdaderamente poderosos lo sabían mejor. Los 6 ojos eran el legado más preciado del clan Gojo, y no escatimarían esfuerzos para defender su futuro. Incluso si un asesino lograra asestar un golpe, no sobreviviría a la inevitable represalia del clan. Como resultado, los intentos de asesinato habían disminuido con el paso de los años. Pero ahora, Satoru, siempre impredecible, estaba ansioso por sacudirse la protección del clan y vagar libremente. Después de todo, ambos poseían los 6 ojos. Aunque los 6 ojos de Satoshi no estaban tan desarrollados como los de Satoru, aún le otorgaban un campo de visión de 360 grados. Si estuvieran juntos ningún atacante podría acercarse sin ser detectado. Satoru, ya dominas prácticamente la técnica ilimitada. Estás planeando presumir, ¿verdad? ¿Quieres ignorar a los asesinos por completo o, peor aún, buscarlos solo por diversión? El tono de Satoshi era exasperado. Satoru podía ser un prodigio, pero al fin y al cabo, seguía siendo un niño. Y a los niños les encantaba presumir. Satoshi, por otro lado, no tenía tal deseo. Especialmente si eso significaba ponerse en peligro innecesario. Pero 5 minutos después, Satoru saltó el muro de la propiedad con Satoshi colgado sobre su hombro. El rostro de Satoshi estaba vacío por la desesperación. Gojo Satoru, eres un completo bastardo. ¿Entiendes siquiera el concepto de moderación? Algún día te arrepentirás de haber sido tan imprudente. Si sigues tratándome así, no esperes que te cubra cuando las cosas se pongan feas. Me quedaré de brazos cruzados viendo cómo te parten por la mitad como a un Kit Kat. ¿Y en serio, cargarme así? ¿Dónde está mi dignidad? Si tuviera energía maldita, o si mi restricción celestial se hubiera desarrollado por completo, tú serías quien está pasando apuros ahora mismo. Satoshi dejó escapar un suspiro silencioso, dirigiendo su frustración hacia el sistema. Habían pasado 6 años. Y aún así, su Zanbakuth no se había activado.
La llamada función de forja de Zanpakuto había estado inactiva desde el día de su aparición. Si no fuera porque el sistema responde de vez en cuando, Satoshi habría asumido que había recibido una moneda defectuosa. A medida que crecía, la restricción celestial comenzó a mejorar sus habilidades físicas, pero el sistema de fusión Shinigami permaneció estancado. Si no fuera por el hecho de que le había salvado la vida cuando nació, Satoshi habría renunciado a ello por completo. Sabía cómo se desarrollaría el mundo de Jujutsu Kaisen. Poseía restricción celestial y ninguna energía maldita, al igual que Zenin Toji. Si se dedicara a entrenar, muy bien podría convertirse en otra fuerza imparable. Quizás incluso, rivalizar con Satoru. Pero por ahora, en este momento, la técnica ilimitada aseguró que Satoru aún pudiera dominarlo por completo. Satoshi, arrojado sin contemplaciones al suelo por Satoru, miró a su hermano con resentimiento. Satoru permaneció impasible a su lado, mientras Satoshi permanecía tendido en el suelo. Era una imagen ridícula, nada digna. Y así, los herederos gemelos del clan rojo dejaron en paz la propiedad familiar. Satoshi, no te preocupes por no tener energía maldita. Ya encontraré una solución cuando regresemos. Solo son energía maldita y técnicas. Encontraré la manera de que te conviertas en hechicero. Confía en mí, hermano. En este punto, Satoru todavía no entendía completamente la restricción celestial o sus implicaciones. Lo único que sabía era que se sentía culpable. Los 6 ojos no eran comunes. Quienes los heredaron nacieron con una conciencia agudizada y una memoria excepcional. Eso significaba que Satoru lo recordaba. Recordó lo que había sucedido en el útero. Y sabía exactamente por qué Satoshi no tenía energía maldita. No se suponía que Satoshi fuera impotente. Antes de nacer, su energía maldita había sido tan fuerte como la de Satoru. Pero debido a un instinto incontrolable, Satoru lo había absorbido todo, dejando a Satoshi completamente desprovisto de energía maldita. En todo el mundo de la hechicería, casi todo el mundo poseía energía maldita en algún grado. Para alguien como Satoshi, que no podía sentirlo en absoluto, era algo casi inaudito. Y sin la energía maldita, no podría usar la habilidad característica del clan rojo, la técnica ilimitada. Si la energía maldita fuera electricidad, entonces los hechiceros serían aparatos eléctricos, cada uno de los cuales funcionaba de manera única cuando se energizaba. Para una comparación más fácil, si la energía maldita era como el chakra en Naruto, entonces las técnicas de Jujutsu eran como el ninjutsu. Pero a diferencia del ninjutsu, las técnicas de Jujutsu no se podían aprender. Eran habilidades innatas, heredadas desde el nacimiento. Satoru sabía esto. Y por eso siempre se había sentido culpable. Satoshi debería haber tenido el mismo potencial que él. Pero debido a lo que había hecho, a Satoshi se le había negado ese futuro. Por eso, a pesar de que los ancianos del clan le advirtieron repetidamente que se mantuviera alejado, Gojo Satoru nunca abandonó a su hermano. Él se negó a hacerlo. Satoru, estás pensando demasiado. Satoshi dio una pequeña sonrisa. En verdad, no sintió nada más que alivio. Debido a lo que sucedió en el útero, obtuvo la restricción celestial. Y él lo sabía, si ese incidente nunca hubiera sucedido, si ambos hubieran nacido como hechiceros. Podrían haber terminado como Zenin Maki y Zenin Mai. 2 hermanos, cada uno con potencial, pero incapaces de liberarlo por completo. Pero ahora, su camino fue diferente. Y eso, para él, fue una bendición. Capítulo 4. Una recompensa de 200 millones de yenes. ¿Solo por asesinar a los 6 ojos? Satoshi se sacudió el polvo, preparándose para continuar consolando a Satoru, pero entonces una sonrisa apareció en su rostro. Satoru, parece que alguien decidió darte un espectáculo. Es tu momento de brillar. Gojo Satoru y Gojo Satoshi se miraron a los ojos y ambos se dieron cuenta inmediatamente de la presencia de un hechicero oculto en la distancia. Bueno, Satoshi, parece que has continuado con tu entrenamiento de los 6 ojos. Al darse cuenta de que un ataque era inminente, la expresión de Satoru cambió a una de emoción juguetona. Hoy fue la oportunidad perfecta para demostrar su dominio de Limitless frente a Satoshi. Y tal vez, solo tal vez, despertaría el espíritu de lucha de su hermano. Si Satoshi se entusiasmaba y quería convertirse en hechicero, no desperdiciaría su potencial vagando sin rumbo. Satoshi, por supuesto, sabía exactamente lo que Satoru estaba pensando. Pero en lugar de señalarlo, simplemente permaneció a su lado en silencio, esperando que su imprudente hermano hiciera un espectáculo. Desde la distancia, un hechicero de mediana edad observaba a los gemelos con ojos penetrantes.
Originalmente había venido a explorar la residencia del clan rojo, pero inesperadamente se topó con los objetivos de su recompensa. Lo que hizo que Saijo Yoai estuviera aún más emocionado fue el hecho de que los dos portadores de 6 ojos se habían escapado solos. Sin guardias. Sin refuerzos. Como hechicero de grado 2, confiaba en sus propias habilidades. Con suficiente tiempo de preparación, sabía que podría derrotar a Gojo Satoru y Gojo Satoshi. Saijo Yoai era una estrella en ascenso en el mundo del asesinato, ganando fama en la red oscura por su impecable ejecución de objetivos de alto perfil. Con cada asesinato exitoso, su confianza crecía. Y ahora, una recompensa de 200 millones de yenes estaba sobre la mesa. Si los asesino a ambos, me convertiré en el mayor asesino de la red oscura. Reprimiendo su emoción, sacó una daga de color morado oscuro de su abrigo. Yoru, una herramienta maldita de grado 1. Saijo Yoai lo había obtenido por pura suerte, pero era la clave de su éxito. En el momento en que Yoru hacía el más mínimo corte, la sangre de la víctima se coagulaba instantáneamente, provocando una muerte casi instantánea. Así fue como consiguió conseguir tantas recompensas de alto perfil. La combinación de Yoru y su técnica maldita fue la base de su confianza. Su técnica, Void Rend, le permitió desgarrar el espacio mismo. Una vez activado, podía extender sus extremidades hacia el vacío, eludiendo la percepción normal y atacar desde un ángulo invisible. En resumen, podría estar a 500 metros de distancia, lanzar a Yoru al aire y su brazo reaparecería detrás de su objetivo, listo para atacar desde un punto ciego indetectable. Muchos hechiceros poderosos habían perecido sin siquiera darse cuenta de cómo habían sido asesinados. Ahora, era el momento de que Gojo Satoru y Gojo Satoshi sufrieran el mismo destino. Desgarro del vacío activado. Saijo Yoai extendió su brazo hacia el vacío, agarrando a Yoru con fuerza. Su miembro amputado y su arma aparecieron detrás de los gemelos, moviéndose para matarlos. Aceptaré con mucho gusto esos 200 millones. Una sonrisa siniestra se extendió por su rostro mientras blandía su espada. Pero al segundo siguiente, se le heló la sangre. Tanto Gojo Satoru como Gojo Satoshi se giraron para mirarlo directamente. No les pilló desprevenidos. No estaban confundidos. Estaban divertidos. Como si hubieran sabido que él estuvo allí todo el tiempo. ¿Qué demonios? Incluso a punto de morir, ¿siguen actuando con arrogancia? La sorpresa inundó su mente pero se negó a detener su ataque. Este golpe aterrizaría. Tenía que aterrizar. Pero justo cuando Yoru estaba a punto de perforar la carne de su objetivo. Una poderosa fuerza repelente empujó su brazo. Por más que lo intentó, no pudo empujar la espada hacia adelante. Infinito activado. Satoru lo había estado observando desde el momento en que llegó. Y naturalmente, ya estaba preparado. Esto es el infinito, la aplicación fundamental de la técnica ilimitada del clan Gojo. En pocas palabras, cuanto más se acerca un ataque, más lento se vuelve, hasta que finalmente se detiene por completo. Es decir, ningún ataque podrá alcanzarme jamás. Satoru explicó con una sonrisa satisfecha antes de volverse hacia su hermano expectante. Bueno, Satoshi, genial, ¿verdad? ¿Quieres aprenderlo? Satoshi curvó las comisuras de su boca en una sonrisa poco entusiasta y aplaudió superficialmente. Wow, Satoru, eres increíble. Como si no supiera ya lo roto que está Limitless. Pero, por desgracia, no tengo energía maldita. Menos mal que soy un reencarnador. Sé exactamente lo poderosa que es la restricción celestial y cómo usarla en el futuro. Si fuera un hermano común y corriente, probablemente estaría tan enojado contigo ahora mismo que caería en una profunda depresión. Satoshi suspiró internamente, luego extendió la mano y palmeó casualmente la mano derecha incorpórea de Saijo Yoai, la que se extendía a través de Void Rend y sin esfuerzo tomó a Yoru, la herramienta maldita, de su agarre. Gracias a su talento innato para forjar Zanpakuto, herramientas malditas, Satoshi podía sentir el poder dentro del arma. Sus habilidades de forja aún no estaban activas, pero eso no le impidió estudiar las complejidades de las herramientas malditas. Mientras tanto, a lo lejos, Saijo Yoai observaba conmocionado cómo se desarrollaba la escena. No tenía idea de lo que acababa de pasar. Pero antes de que pudiera reaccionar. Un hombre enorme, con el torso desnudo, músculos sólidos como una roca y un martillo gigante se materializó a su lado. La enorme presión que exudaba este recién llegado era asfixiante. Los instintos de Saijo le gritaron. Si te resistes, mueres. Ese era el único pensamiento en su mente.
entender mal, Saijo intentó hablar, pero el hombre que empuñaba el martillo se burló con desdén. Con un solo golpe poderoso, Saijo Yoai quedó inconsciente. El otrora temido asesino de la red oscura ahora yacía tendido afuera de la propiedad del clan rojo, completamente sometido. Satoru, Satoshi, ustedes dos, pequeños mocosos, no dejen de correr por ahí. El hombre imponente caminó hacia ellos, llevando a Saijo en una mano y su martillo en la otra. El patriarca está furioso. Si no hubiera percibido las fluctuaciones de la energía maldita, ni siquiera habría sabido que estabas cerca de mí. Miró a Satoshi y extendió su mano libre. Satoshi, entrégame esa herramienta maldita. No es algo con lo que debas jugar a tu edad. Con solo una mirada, ya había distinguido a los dos gemelos. Capítulo 5. El guardia Kyo Takuya, soy Satoshi, y el que sostiene la herramienta maldita es Satoru. Satoru imitó deliberadamente el tono de Satoshi, invirtiendo sus nombres en un intento de confundir a Gojo Takuya. Siempre le frustraba que, a pesar de parecer idénticos, Takuya pudiera distinguirlos fácilmente cada vez. Takuya se acarició la barbilla sin afeitar, con la diversión reflejada en su rostro. Sin previo aviso, extendió los brazos y levantó sin esfuerzo a Satoru y Satoshi del suelo, uno con cada mano. ¿Sigues intentando engañarme? Satoru, tus músculos no están tan desarrollados como los de Satoshi. Puede que tengas un talento incomparable en Jiu-Jitsu, pero aún así necesitas entrenar tu cuerpo. Luego, volviéndose hacia el muchacho sentado en su brazo izquierdo, su tono se suavizó ligeramente. Entonces, ¿qué hacían ustedes dos escabulléndose hoy? Había un cariño inconfundible en la voz de Takuya, un claro contraste con cómo le hablaba a Satoru. Gojo Takuya fue el forjador de herramientas malditas del clan Gojo, responsable de crear la mayoría de las herramientas utilizadas por sus miembros. Sin embargo, en el mundo del Jujutsu, la profesión de maestro de herramientas malditas era vista como inferior a la de hechicero. Solo aquellos con energía maldita más débil o sin potencial de hechicero en absoluto, generalmente seguían este camino. Por eso Takuya se sorprendió tanto cuando Satoshi se acercó a él a una edad temprana, ansioso por aprender el arte de forjar herramientas malditas. A pesar de que otros calificaron de falsos los 6 ojos de Satoshi, él seguía siendo un heredero legítimo del clan Gojo. Que alguien de su estatus se interesara voluntariamente por la forja era algo inaudito. Lo que Takuya no sabía era que Satoshi tenía una razón mucho mayor para buscarlo. Para activar la función de forja de Zanpaku dentro de su sistema, necesitaba una herramienta de forja propia. Por eso, cuando a los 3 años recibió su primer martillo como regalo, se emocionó. Pero lo que no esperaba era que el sistema requiriera que refinara lentamente sus habilidades de forja antes de desbloquear la habilidad. Y así, después de años de entrenamiento con Takuya, finalmente había mejorado sus habilidades hasta el umbral crítico. Solo un paso más, un empujón final y podría activar la función de forja de Zanpaku. Sentado cómodamente en el brazo de Takuya, Satoshi miró al hombre que le había estado enseñando y respondió cortésmente. Maestro Takuya, no quería salir. Satoru me arrastró. Ahora que domina el sin límites, no tengo ninguna posibilidad contra él. Con eso, saltó del brazo de Takuya y le entregó la herramienta maldita que le había quitado al asesino. Maestro, esta herramienta se siente diferente. Parece ser de altísima calidad. Takuya examinó el arma y asintió. Yoru fue creado por un renombrado maestro de herramientas malditas. Nunca imaginé que terminaría en manos de alguien como él. Miró a Saijo Yoai, que todavía estaba inconsciente en el suelo, luego lo pateó suavemente antes de volver a hablar. Satoshi, en el futuro serás un maestro de herramientas maldito. Creo en ti. Algún día podrás forjar algo como Yoru. Pero por ahora, esta herramienta no es algo que debas manejar a tu edad. Sin dudarlo, metió a Yoru en su abrigo. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, otra figura apareció de repente frente a ellos. Gojo Shunichi había llegado. Joven maestro Satoru, ¿está bien? Su expresión era de claro desagrado. Gojo Shunichi era el capitán de la guardia personal de Satoru, responsable de garantizar su seguridad en todo momento. Y en este momento, no parecía feliz. Anteriormente, se había separado brevemente de Satoru tras ser convocado por el líder del clan para una importante conversación. Esa breve ausencia fue suficiente para que Satoru se escabullera sin ser detectado. Al regresar y darse cuenta de que Satoru había desaparecido, Shunichi inmediatamente entró en pánico. Sintiendo fluctuaciones de energía maldita fuera de la propiedad, corrió hacia allí tan rápido como pudo. Cuando llegó y vio a Satoru de pie con Satoshi y Takuya, su expresión se oscureció.
Shunichi se opuso firmemente a que Satoru se asociara con Satoshi. Creía firmemente en la teoría de la maldición gemela, la idea de que los hechiceros gemelos obstaculizarían el potencial del otro. Para él, la presencia de Satoshi solo podía frenar el crecimiento de Satoru. Joven maestro Satoru, ¿qué pasó aquí? Shunichi frunció el ceño mientras se acercaba a Satoru, colocándose entre Satoshi y Takuya como si lo protegiera. Su mirada era aguda y recelosa. Solo fue un intento de asesinato. No es para tanto, no te preocupes, Shunichi. Satoru se encogió de hombros, pasó junto a Shunichi y le dio una palmadita casual en el hombro a Satoshi. Satoshi, parece que nuestro plan de escape fue un fracaso. No solo nos atrapó el tío Takuya, sino que ahora Shunichi también nos encontró. Aunque su tono era juguetón, Satoru sabía que ya no podía evitar volver atrás. Bueno, fue un fracaso. Pero seamos claros. Este era tu plan, no el mío. Conozco mis límites, a diferencia de alguien que siempre quiere presumir. Mantente alerta, Satoru. Tienes un talento extraordinario, pero no eres invencible. Una sombra cruzó el rostro de Satoshi mientras recordaba el futuro, el momento en el que Satoru sería asesinado por Sukuna. Él no quería que su hermano corriera esa suerte. Por eso intentó influir sutilmente en la personalidad de Satoru, con la esperanza de orientarlo hacia la cautela y la moderación. Pero para Gojo Shunichi, las palabras de Satoshi no eran nada menos que una blasfemia. ¿Cómo se atreve alguien sin energía maldita, un falso 6 ojos, a sermonear a los verdaderos 6 ojos? Joven maestro Satoru, debemos regresar. El líder del clan lo espera. Shunichi transmitió la orden respetuosamente, poniéndose de pie y firme. Sí, lo tengo. Satoru suspiró en fingida derrota antes de volverse hacia Satoshi con una sonrisa. Satoshi, volveré por ahora. Volveré a pasar el rato cuando tenga oportunidad. Tan pronto como Satoru se dio la vuelta, la expresión de Shunichi cambió. Incluso Takuya, que estaba justo al lado de ellos, fue completamente ignorado. Yo me encargaré del asesino. Si se atreven a intentar un asesinato tan cerca de la finca Gojo, es evidente que el clan Gojo no ha estado presionando lo suficiente a la red oscura. Con eso, Shunichi tomó el control total de la situación, dejando a Satoshi y Takuya como nada más que espectadores.